Esta es la historia completa de la bruja de Blair. No la que tú conoces, sino la que no te contaron. Porque sí vamos a hablar del fenómeno cultural que representó esta película y también de cómo impactó en el cine de terror. Pero también la historia de los tres actores que firmaron un contrato en el cual sin saberlo cedían su identidad. Del final de esta historia que fue apenas hace un año. Quédate porque si conoces la película pero no la historia real que hay detrás de ella, hoy te la contaré. Para entender cómo fue posible esta película tienes que estar en la cabeza de alguien que vivía en 1999. No hay teléfonos inteligentes, no hay Wikipedia, el internet existe sí, pero no como lo conocemos hoy. Era suficiente para que algo se pudiera ser conocido por páginas web o blogs, pero no lo suficientemente rápido o evolucionado para que pudieran investigar si algo era verídico o falso. Y justamente alguien del equipo detrás de la película supo aprovechar este vacío que existía en esa época. La película se llamaba El Proyecto de la Bruja de Blair, o en inglés The Blair Witch Project. Se estrenó el 30 de julio de 1999 en Estados Unidos con tan solo un costo de entre $35,000 y $60,000, aunque esto tiene una controversia ya que se dice que fue mucho más. Pero antes de hablar de números tenemos que retroceder porque la historia empieza mucho antes que el estreno. Era 1998. Daniel Myrick y Eduardo Sánchez eran dos directores sin experiencia con una historia escrita en papel que para muchos parecía ridícula. ¿Qué pasaría si hicieras una película de terror que pareciera completamente real? No es que el formato fuera enteramente nuevo. El found footage, que es el género de cámara encontrada o video encontrado, ya tenía precedentes. El mejor ejemplo era Holocausto Caníbal, una película de 1980 italiana que causó tanta controversia que el director tuvo que demostrar en un tribunal que la película era falsa. La gran diferencia es que nadie había construido una gran infraestructura de realidad ficticia alrededor de la película para así lanzarla y que la gente pensara que estaba viendo algo completamente real. En 1998 los dos directores crearon un sitio web, pero no un sitio de promoción cinematográfica normal. Crearon lo que parecía ser un archivo documental real, recortes de periódicos, informes policiales, registros de desapariciones, todo contaba la misma historia. Tres estudiantes de cine, Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams, habían viajado al pequeño pueblo en Brooksville, Maryland, para documentar la leyenda local de la bruja de Blair, una mujer acusada de brujería y ejecutada en 1785 cuya presencia, según los habitantes, seguía acechando el bosque circundante. Los estudiantes para este sitio web ficticio habían desaparecido según en 1994. Nunca se encontraron sus cuerpos, únicamente este terrorífico metraje que terminó siendo la película. Este sitio obviamente no decía esto es ficción, esto es falso, presentaba todo como si fuera completamente real. Antes de que todos supieran de la existencia de esta película, el sitio web ya tenía más de 100,000 visualizaciones al día. Ahora hablemos de cómo se rodó la película porque el proceso es aún más interesante que el resultado. Los dos directores eligieron a tres actores: Michael, Joshua y Heather. Tenían 20 y pico años y los tres no tenían agentes, no tenían experiencia en medios y mucho menos un representante legal. Y sin saberlo, estaban a punto de firmar el contrato más ventajoso e injusto en su carrera cinematográfica. Pero eso lo veremos después. Antes de que comenzara el filme, los directores entrenaron a los actores para que supieran a manejar las cámaras portátiles, los micrófonos y todas estas cosas que ellos como actores no tenían pues mucha experiencia. Y una vez entrenados, los metieron al bosque. No había un guión escrito, los directores solo les dejaban notas de a dónde tenían que ir y vagas instrucciones de lo que tenían que hacer. La mayoría de reacciones que ves en la película de los actores, maldiciones, sustos, son genuinos. ¿Por qué? Porque los directores los sometieron a cansancio real. Les racionaron la comida, caminaban largas distancias. Al final, el agotamiento hizo que lo que se viera en la película fuera genuino. La mayoría de sustos que vemos en la película, como cuando se les mueve la casa de campaña, eran reales y sin que ellos fueran avisados por parte de los directores. Heather, Joshua y Michael no solo interpretaban el miedo, realmente lo sentían. Esa autenticidad de parte de los actores es lo que hizo memorable la película, como la típica escena de Heather llorando y sacándose mocos en la cámara, la cual fue parodiada más adelante en Scary Movie y es muy graciosa. La película llegó en 1999 al Festival de Sundance, y es aquí cuando la historia da el primer gran giro.
Artisan Entertainment vio la película y vio en ella el potencial que tenía y la adquirió por $1.1 millón. Lo más gracioso es que mientras la película fue adquirida por una relativamente buena cantidad de dinero, los actores llegaron al festival pagando sus viáticos, su avión y su hospedaje. Si te preguntas cómo la gente creía que ellos habían desaparecido, si la película se estrenó en julio del 99 y el festival fue en enero del 99, es porque este festival era únicamente para personas del medio cinematográfico, no estaba abierto al público en general. Como antes no había redes sociales, realmente la mayoría de personas que vieron la película y creyeron que era cierto, ni siquiera se enteraron que habían asistido a este festival. Después, la película fue seleccionada en el Festival de Cannes, solo unos meses después, en mayo. Irónicamente, se les prohibió estrictamente a los actores presentarse, ya que justamente querían que pensaran que estaban desaparecidos. Heather intentó contratar a un publicista para que se presentara por ella en distintos eventos, lo cual fue rechazado rotundamente. Joshua Leonard estuvo a punto de participar en otra película independiente, pero fue reprendido duramente, ya que no podía participar en otras películas para tener esta ilusión que aún querían mantener de que estaban desaparecidos. Mientras tanto, Artisan Entertainment tenía cosas que hacer. John Hegerman era director de marketing en Artisan Entertainment y tuvo una visión que en el 99 era muy radical. John ya había aplicado un poco esta táctica de publicidad antes con la película de Stargate. Entendía el poder que estaba tomando Internet en esos momentos y supo exactamente lo que quería hacer con La Bruja de Blair. Primero relanzó el sitio blairwitch.com justo el Día de los Inocentes y comenzaron a actualizarlo periódicamente con documentos nuevos, informes policiales ficticios y más de este tipo de cosas para seguir alimentando la teoría de que los actores habían desaparecido. En pocas semanas, el sitio web ya presentaba visitas de 3 millones de personas diarias. Pero John no paró ahí. El tráiler fue muy diferente a lo que había en la época. Se presentó más como un tipo informe policial que como un tráiler. Y al final, la jugada más ambiciosa que hizo John en la publicidad de la película fue mandar a becarios en distintas partes de Estados Unidos a cafeterías, discotecas, bares, a llevar este boca en boca de lo que estaba pasando con La Bruja de Blair y estos actores desaparecidos. El gasto total del marketing antes de la película por parte de Artisan fue de $1.5 millones. Es por eso que les comento que el presupuesto se debate, ya que el costo, se podría decir, de la grabación fue de entre 35 y 60 mil pesos. $1,000, pero aunado a los gastos de marketing y otras cosas, creció. Esta estrategia por parte de John fue tan buena que Jim Frederick, que era el vicepresidente de publicidad de Warner Bros., lo felicitó y dijo que después de La Bruja de Blair, todos los que llegaban a pedirle de su ayuda decían: quiero que hagas lo mismo que hicieron con La Bruja de Blair. Aquí es donde la historia se pone más buena. La película se estrenó de forma limitada el 14 de julio de 1999, solo se estrenó en unos cuantos cines, no en todos. Más adelante, el 30 de julio del mismo año, llegó masivamente a todas las pantallas de Estados Unidos. El público entraba convencido de que estaban viendo algo totalmente real en la pantalla. Hubo personas que salieron llorando del cine, otras que vomitaron y otras que tuvieron ataques de pánico. Fueron tantos los comentarios y la controversia de que estaban viendo algo real que varios cines tuvieron que poner carteles de que la película era ficticia. Algo que hoy en nuestros tiempos sonaría ridículo aunque le pongan basado en hechos reales. El estreno amplificó todo lo que ya había en internet. En varios foros especulaba si era real, si no era real. Unos usuarios incluso presentaban nuevas evidencias que eran cosas que simplemente sacaban del blog que ya habían creado para la publicidad. Aquí en México se estrenó el 14 de julio de 1999 y el efecto que tuvo en Estados Unidos se repitió, como casi en todos los demás países de Latinoamérica y Europa. La película no necesitaba monstruos, sangre o este tipo de cosas. Su arma fue algo más primitivo y poderoso. Era la ambigüedad, la sugerencia y ese vacío que dejaba en las personas para que su propia mente creara cosas más tenebrosas. Ahora sí hablemos de los números, porque esto es realmente extraordinario también. La producción original, como ya les comenté, costó entre $35,000 y $60,000. Después de los costos de postproducción, se dicen que costó entre $200,000 y $750,000. Dependiendo de qué fuente consultes, el precio varía. De todas formas, en el caso más costoso, la película de todas formas siguió siendo tremendamente rentable.
Simplemente en Estados Unidos recaudó 140 millones de dólares. Mundialmente, 248.3 millones de dólares. Una inversión de menos de $1 millón recaudó casi 250 veces su valor. Los directores y productores, según el New York Times, se embolsaron entre 35 y 40 millones de dólares cada uno. ¿Y los actores principales? Una canasta de frutas. Pero eso viene después. Las críticas en su mayoría fueron favorables, ya que se aclamaba que era peculiarmente original. Una película que jugaba con las convenciones de lo que era un documental, pero para hacer algo terrorífico. Lo que distinguía a La Bruja de Blair era que lo que daba miedo era más lo que imaginabas que lo que realmente pasaba en la película, ya que a ciencia cierta nunca se veía nada de lo que podría estar persiguiendo a los actores. No hay criatura, no hay monstruo, no hay un villano visible, solo 3 personas en el bosque aterradas sin saber qué está pasando. Y eso precisamente fue lo que en su momento la hizo perturbadora. Pero bueno, otros críticos decían que era aburrida y que mareaba mucho por el ángulo de la cámara, porque se grabó con cámara de mano y temblaba mucho, entonces Lo que vino después de La Bruja de Blair transformó el cine de terror para siempre. En los años siguientes vino una ola de género found footage. Algunas lo hicieron muy bien, como fue Actividad Paranormal de 2007. Con apenas $15,000 también se convirtió en una de las películas más rentables de la historia. También la película REC del mismo año, 2007, fue un fenómeno, es española y la verdad es de mis películas favoritas. También Cloverfield de 2008, que aplicó el género también de cámara en mano y monstruos diferentes a lo que había en la época. Detrás de cada una de estas producciones hay un eco de La Bruja de Blair. Más allá del formato, esta película demostró que sin un elenco conocido, con poca producción y con poco dinero, se puede generar una experiencia más terrorífica que con los millones que invertía Hollywood en ese momento en sus producciones. Ahora tenemos que hablar de la otra historia, la que casi nadie sabe y la que casi nadie cuenta. Como ya mencioné, los 3 actores que protagonizaron la película, Heather, Michael y Joshua, tenían 20 y tantos años, no tenían agentes, ni representantes, ni casi nada de experiencia en el medio. Se les presentó un contrato de apenas una hoja y media por $1,000. Lo firmaron sin pensar mucho, pero no notaron que en una cláusula estaban cediendo su identidad, ya que en la película interpretaban sus nombres reales y a ellos mismos, sin saberlo, estaban cediendo derechos de su imagen y de su nombre. Aunque se les prometió una participación del 1% si la película superaba de recaudación el $1 millón, esto nunca se vio reflejado, pero esto lo veremos ahorita. Durante el rodaje cobraban aproximadamente $500 por semana. Improvisaron todos sus diálogos, grabaron la película y realmente ellos contribuyeron casi completamente en lo que fue la esencia de la película La Bruja de Blair. Luego de que Artisan Entertainment obtuviera los derechos de la película, esta cláusula del 1% quedó enterrada entre mucho papeleo. Así que ellos, con poco conocimiento del medio y con poco dinero, era muy difícil poder demandar a una productora en esos tiempos. Mientras La Bruja de Blair era aplaudida por la crítica y aparecía en revistas importantes, los actores salían en The Tonight Show, la realidad de ellos era muy diferente. Heather tenía problemas para pagar su renta y tenía un trabajo temporal. Michael seguía trabajando mudando muebles en Nueva York y Joshua trabajaba sirviendo comida en servicios de catering. Después, la película logró recaudar $100 millones. Artisan Entertainment, para felicitar a los actores por esto, les mandó una canasta de fruta. Sí, literalmente les mandaron una canasta de fruta como agradecimiento. Heather se sintió lastimada ya que mencionó que se sintió excluida de algo en lo cual estuvo íntimamente relacionada en el proceso creativo. En el año 2000 se estrenó la secuela de La Bruja de Blair. Artisan Entertainment volvió a usar los nombres y la imagen de los actores sin consultarlos y mucho menos remunerándolos. Tras esto, los actores por fin decidieron demandar. Después, en febrero de 2004, después de unos años de litigio, por fin lograron llegar a un acuerdo. Este acuerdo era que iban a recibir $300,000, pero distribuidos en periodos. Así es, $300,000 por una película que había generado 250 millones. Ese mismo año, The New York Times fue cuando reveló que los productores y directores se habían embolsado entre 35 y 40 millones de dólares. Pero el problema no terminó ahí. En 2003, Artisan Entertainment fue adquirido por Lionsgate, y todos los derechos de la franquicia pasaron a este gigantesco estudio.
Y Lionsgate encontró otras grandes maneras de seguir explotando la imagen de los actores. En 2013 se volvió a sacar otra secuela de La Bruja de Blair, en la cual el actor principal era, según ficticiamente, el hermano de Heather. El estudio dejó claro que ellos iban a seguir usando la imagen de los actores hasta que ellos encontraran una vía legal para impedirlo. En ese entonces Heather ya se había cambiado de nombre y había dejado la actuación, por lo que tocó simplemente ceder. Después, en 2022 surgió otra controversia. La película Tar, protagonizada por Cate Blanchett y nominada en ese momento para varios premios Oscars, incluía en su banda sonora gritos de Heather. Y como ya era de esperarse, a Heather no se le consultó. La maldición de haber usado sus nombres reales para la película los persiguió durante mucho tiempo, ya que muchos directores en Hollywood decían que no podían separar al personaje del propio actor, ya que eran lo mismo. Gracias a la gran estrategia, Heather, Joshua y Michael eran actores que habían desaparecido en el bosque, ya que los personajes llevaban sus nombres reales. Heather siguió actuando por varios años, pero en 2008 se retiró completamente de la industria. Cambió de nombre, se mudó a California, cultiva marihuana medicinal y ahora escribió un libro. Michael siguió actuando, apareció en La Ley y el Orden, así como en diversas películas independientes, y su último papel relevante fue en Ghost Game de 2024. Fundó una compañía teatral y da clases de actuación. Joshua Leonard fue al que mejor le fue, ya que siguió actuando, incluso participó en producciones con Robert De Niro, Cuba Gooding y Dakota Fanning, aparte de que incursionó como director con un pequeño cortometraje. También da clases de actuación y se casó con la actriz Alison Pill. Al parecer tiene una vida feliz y tranquila. Pero bueno, avancemos al 2024. Han pasado 25 años desde el estreno. En abril de ese año, Lionsgate y Blumhouse anunciaron un ambicioso proyecto en el cual relanzarían la saga de La Bruja de Blair. Los tres actores se enteraron, al igual que todos, nunca fueron avisados ni notificados. Es ahí cuando algo se rompió dentro de los actores. Joshua Leonard publicó que en este punto eran 25 años de faltas de respeto por parte de las personas que se habían embolsado la mayoría del dinero de su trabajo. Y con esto surgió una lógica realmente fundamental para este tema. Sugirieron una lógica impecable. ¿Hay valor ahí? ¿Sí o no? Si lo hay, compénsenos como debe de ser. Si no lo hay, no lo sigan usando. El elenco publicó una carta dirigida a Lionsgate, exigieron pagos residuales como si hubieran tenido representación sindical adecuada. Y lo más bonito, una beca de $60,000 para cineastas independientes que querían iniciar un proyecto. Y hubo un giro inesperado, ya que los directores originales de la película les dieron su apoyo a los actores. Ellos mencionaron que la contribución de los actores fue esencial para que La Bruja de Blair fuera lo que fue. Y por fin llegamos al final de esta historia, un final que ocurrió hace apenas un año. Joshua publicó una actualización que nadie se esperaba. No reveló detalles económicos, pero lo que dijo es que por fin se sintió escuchado por parte de Lionsgate y Blumhouse, lo cual nos da a entender que por fin se les dio una buena compensación por su trabajo. 26 años después, para que tres actores que contribuyeron mucho al cine de terror por fin fueran valorados. Y otro punto importante, ¿por qué la película funcionó tan bien? El primer punto es que el miedo más poderoso es el vacío. La mente siempre llena lo que no conocemos con cosas muy retorcidas. Lo segundo es que el realismo activa el modo supervivencia. Actualmente, cuando vemos una película de terror, lo que nos da de alguna manera consuelo es que es ficticio. Incluso no sé ustedes, pero cuando algo te daba miedo, tu mamá te decía o alguien de que, oye, no te preocupes, eso no es real, es falso, no tengas miedo. Pero en este caso, la mayoría de las personas creían que era real. El tercer punto es que la escasez amplifica el deseo. La película fue pero tan anunciada como real, se hicieron los foros, se le dio este marketing que las personas ya tenían ese morbo por ver la película. Y el cuarto punto es que el contexto tecnológico era irrepetible. El 99 era un año en el que el internet funcionaba para que algo se viralizara, pero era muy lento o muy rudimentario para que las personas pudieran realmente investigar la veracidad de algo. La ventana de oportunidad era muy estrecha y La Bruja de Blair lo supo aprovechar. La pregunta que nos hacemos todas las personas, ¿el fenómeno que causó la película La Bruja de Blair se podría repetir hoy en día? La respuesta honesta es no, o al menos no de la misma manera, ya que esta película, fuera de comenzar cuando ibas y la veías,
para unas personas comenzó mucho antes como un miedo o un misterio. Actualmente estamos más y más estimulados gracias a las redes sociales. Las películas tienen que tener más estímulos, más sustos, más visuales. La Bruja de Blair era todo lo contrario. No tenía los grandes visuales, los grandes efectos, pero aún así causó mucho miedo. Pero bueno, yo soy Manu Arias, espero esta historia te haya parecido tan fascinante como me pareció a mí. Dale like y suscríbete porque hay muchos temas más de los cuales quiero hablarte. Y déjame en los comentarios, ¿tú viviste la experiencia de la Bruja de Blair? ¿Qué te pareció? Te estaré leyendo.